Y dice la palabra que el día de salvación es hoy. Porque hoy es que estamos acá y parece una redundancia, pero es una verdad muy grande. Mañana no sabemos. El día de salvación es hoy y tienes que responder hoy. ¿La aceptas o la repudias? Y uso esa palabra porque decir que sí o no se siente mucho. Pero decir repudio, eso es repudiar. Yo no la quiero. Y hay unos por ahí que la venden, como Esaú vendió su primogenitura en un momento de cansancio. Y la podemos estar vendiendo con nuestros hechos. Y a veces no nos damos cuenta como Esaú en ese momento. Pero después, cuando ya Esaú fue a reconocer realmente lo Calles de oro, mar de cristal, hallando fe en cada amanecer, con su amor eterno me puedo levantar en la luz divina, siempre de creer. Dios les bendiga. Bueno, el saludo va para toda la iglesia y también para los amigos que nos acompañan, amén. Son muy bienvenidos todos en este lugar y muy contento de compartir con ustedes el espacio también, porque adorar al Señor con la iglesia, con mis hermanos, siempre nos llena de alegría, ¿cierto? Compartir con los unos, con nuestros iguales, ¿cierto? Y más que todo sentir la presencia del Señor con todos nosotros, amén. Bueno, como decía el hermano Javier, hoy me ha tocado a mí y esto realmente lo pone a uno un poco nervioso. Si uno se siente un poco nervioso a veces entre semana, ahora un domingo pues se incrementa, ¿cierto? Pero bueno, todo lo hacemos para el Señor. No, yo pensaba en eso y yo decía, al final todo esto lo hace el Señor y uno a veces se preocupa de más porque como si dependiera de mí, pero es del Señor. Así que hoy vamos a escuchar su palabra y vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23, en el nombre del Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 21 dice, ya está proyectado, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿ahora qué? Os ha reconciliado. El siguiente. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que ya habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, en ese último verso dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos oído? Entonces el mensaje va también para nosotros, ¿cierto? Qué bueno que lo hayamos reconocido. En esta mañana el tema en el que he estado meditando esta semana también es sobre el perdón. Y vamos a definir un poco sobre qué es el perdón. Y he encontrado que el perdón es una decisión voluntaria y consciente, ¿cierto? Porque no perdona a alguien que no tiene el uso de sus facultades. Porque ¿qué perdona? ¿Cierto? No sabe que está perdonando. El perdón sirve para liberarnos de sentimientos negativos como el rencor, resentimientos, enojo o dolor que ha provocado el quebrantamiento de un estado. ¿En qué contexto generalmente se presenta la palabra el perdón? ¿Quién me dice? La última palabra, me quedo con esa. Ofensa, ¿cierto? Uno pide perdón cuando reconoce que ha cometido una ofensa contra otra persona. Pero el perdón, esa palabra perdón suele salir cuando hay una afectación hacia otra persona, ¿cierto? Yo puedo afectar a mi hermano, a mis papás o a los hijos, ¿cierto? Y en ese contexto es donde aparece esa palabra el perdón. Pero yo no sé si ustedes han notado que muchas veces ese perdón o esa palabra es usada como una especie de muletilla, como que, bueno, la digo porque
para salir del paso, por decirla, ¿cierto? Pero ustedes creen que cuando es en ese caso, ese perdón es consciente, ¿cierto que no? Porque yo le puedo decir a usted, perdóneme, ¿cierto? Pero yo mañana vuelvo y se lo hago, lo mismo, ¿cierto? Y el otro, ¿cómo se va sintiendo? Mal. Le quita valor a la palabra que le está diciendo, ¿cierto? Ya este viene, me hace un daño, me dice perdón y se va. Ya yo sé que él es así. Suele pasar. El perdón es una actitud, con C, no con P, con C. Actitud que implica estar dispuesto a aceptar lo ocurrido. Ahora desde el ámbito de quien recibe la ofensa. Si yo recibo un golpe, ¿qué es lo primero que hace el cuerpo que quiere hacer? Reaccionar, ¿cierto? Y eso hay respuestas químicas, son que los aceleran a nosotros. La adrenalina, todo se dispara. Eso es en cuestión de segundos que pasa. Y a veces usted se lo va a llevar un carro o pasa un susto, lo van a atracar, ¿usted cómo queda? Como nervioso. El cuerpo queda en estado como de shock. Todo lo pone nervioso. Y en cuanto al perdón que requiere la actitud de estar dispuesto a aceptar lo ocurrido, el que recibe la ofensa, en este caso el que recibe el golpe, por ejemplo, yo tengo que estar dispuesto a aceptar que me golpearon, primero, ¿cierto? O que dijeron algo de mí que no era cierto, por ejemplo. Pero yo decido perdonarlo y dejar eso hasta ahí. Yo no guardo nada en mi corazón. Porque perdona a quien recibe la ofensa. El ofensor no perdona. ¿Por qué va a perdonar? Si él fue el que cometió la falta, ¿cierto? El que recibe la falta es el que tiene la potestad de perdonar. Eso no tiene duda. Y perdonar es absolver a alguien de una deuda o una falta. Eso puede pasar también en temas jurídicos. Si usted le debe plata a alguien, ese alguien de pronto le dice, no, tranquilo, dejemos así. Lo perdonó. Y cuando nos dicen así, en el mejor de los casos no nos cobran después. Pero vemos que cuando sí nos perdonan en serio, cuando es consciente la persona que está dando el perdón, no lo cobra después. Porque si yo soy consciente de lo que estoy diciendo, yo tengo que asumir también lo que eso representa. Por ejemplo, si usted me debe a mí una plata, pues yo tengo que ser consciente que yo no tengo que contar con esa plata. Porque yo soy consciente de que yo ya le dije a usted que tranquilo, que deja así. Entonces, ¿yo por qué voy a ir en 5 años a decirle, oiga, usted me debe una plata? Ah, sí, pero usted me... No, pero no, yo no estaba consciente de eso. Entonces, el perdón requiere que sea consciente de por qué se perdona y qué se está perdonando, qué cosa. ¿Ustedes han escuchado hablar la historia de Esaú y Jacob? Yo también, vamos a recordarlo un poquito en esta mañana, vamos a tener ahí Génesis 25. Dice la Biblia que estos dos hermanos son gemelos y que venían luchando desde el vientre de la madre. Esaú fue el hermano mayor y Jacob el menor. Dice también la palabra que cuando nacieron, Jacob tenía el piecito del hermanito agarrado. ¿Sí? O sea, eso es algo impresionante que llegue de esa manera a un bebé. Y Esaú, como nació primero, pues tenía derecho a la primogenitura, ¿cierto? Y al hablar de primogenitura debemos mencionar que es sinónimo de derechos, responsabilidades y privilegios únicos de quien la posee. El hermano mayor hace muchos años era el que se consideraba, ese es el heredero, ¿cierto? Ya hoy los herederos son todos los hijos, pero en una época el heredero era el hijo mayor. Y si hablamos de derecho romano, por allá se hablaba del pater family, o sea, el padre de familia, y era el que mandaba en todo. Y él moría y el que lo sucedía era el hijo mayor. Y usted mira todavía en la realeza, aunque todavía no es tan, digamos, marcado, en la realeza buscaban mucho tener un heredero, un hijo, y que fuese varón. Pero siempre querían tener a alguien a quien dejarle lo que tenían.
Y en este caso, pues Esaú, como nació primero, le correspondía la primogenitura. Vamos a mirar Salmo 78, 51. Dice la palabra que el primogénito era también sinónimo de fuerza y vitalidad humana. 78, 51. Hizo eso cuando estaba el faraón no quería dejar al pueblo de Israel y el Señor tocó a los primogénitos de Egipto. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Eso representaba el primer hijo, las primicias de la fuerza. Éxodo 13, 1. ¿Qué dice el Señor? Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces no estamos hablando de cualquier posición o de cualquier derecho que teníamos o que tenía, ¿cierto? Esaú tenía una posición muy privilegiada, ¿cierto? Era el consagrado para el Señor, tenía que ser el consagrado para el Señor. Y era la fuerza y la vitalidad de sus padres en ese sentido. Y era algo muy importante y de mucho valor. Pero Esaú, ¿saben qué pasó con Esaú? ¿O qué hizo Esaú con eso? La vendió. Miremos Génesis capítulo 25, verso 27, 34. Y miremos un poco cómo fue toda esa venta. Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Siguiente. Y como amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, comida, y volviendo Esaú del campo, ojo con esta palabra, ¿cómo estaba Esaú? Cansado. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Siguiente. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Quedémonos ahí. Entonces, aquí vemos que la Biblia nos dice que Esaú estaba cansado. Y estar cansado es una situación extrema para nuestro cuerpo, ¿cierto? La energía de Esaú de pronto ya estaba menguada, quería irse a descansar, no quería hacer más nada. Y eso nos pasa todavía, ¿cierto? Un día laboral nos puede dejar cansados, sin energía. O a veces salimos a entretenimiento y terminamos el día cansados. O puede pasar algo en el día que nos deja muy contentos o muy tristes, ¿cierto? Como les ponía yo el ejemplo, que alguien me pega un golpe, eso me altera a mí las emociones, todas. Y entonces Esaú estaba aquí cansado, en un extremo, no estaba reposando, estaba cansado. Y eso nos da un ejemplo también del cuidado que debemos tener nosotros cuando nuestras emociones o nuestros estados estén en los extremos. Porque la respuesta que salga de nosotros no va a ser favorable. Vamos a actuar bajo el dominio de ese sentimiento o de ese extremo. Si estamos muy contentos, que nos plantean a veces un negocio y ustedes le dicen: oiga, invierta tanto que usted va a recibir tanto mensual, tanto semanal. Y usted enseguida que dice: uy, sí, ¿en serio? ¿En serio? Yo sí, mire que es así. Uy, ¿cómo? ¿Cuánto hay que dar? Y buscan, y a veces uno se endeuda para hacer eso y después empieza a preguntar bien, a averiguar bien. Ah, es que eso es así de esa manera. ¿Y ya para qué? Ya metió la plata y quedó endeudado con otro. ¿Qué pasó? Se dejó llevar de la emoción. Lo mismo pasaba con Esaú en ese momento. Esaú estaba cansado y Jacob estaba apenas haciendo la comida, ya la había hecho. Seguramente Esaú lo vio y se antojó, sintió el olor. Y Jacob, que estaba como reposadito, le dice: ¿por qué no me vendes eso?
Jacob parece que sí sabía qué era la primogenitura y cuánto valía. Y Esaú, que estaba ahí cansado, era pensando que él solamente quería como descansar. Yo ya me voy a morir. Yo lo que me va a pasar a mí es que me voy a morir. ¿Yo para qué quiero primogenitura? Hágale. Y Jacob le dice después, más adelantico, miremos el otro. Júramelo en este día. Jacob, después de que él escuchó eso, él dijo, júramelo en este día. Porque él sí sabía qué estaba pasando. Yo me imagino que Jacob estaba, pero mejor dicho, que saltaba ahí, emocionado. Y él quería asegurarlo, dijo, júramelo. ¿Y qué pasó con Esaú? Y él juró y vendió a Jacob la primogenitura. Aquí también esa palabra, yo he de morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Nos demuestra a nosotros que ese estado en el que él se encontraba lo llevó a menospreciar algo que era muy valioso y que le correspondía a él. Pero él en ese momento le dio más valor a esa comida que a su primogenitura. Hay que tener mucho cuidado con todas las situaciones que se nos presentan en la vida. Porque muchas veces, y miren que la necesidad que él estaba supliendo era algo físico, porque tenía hambre. Y esa necesidad física que muchas veces tenemos, que puede ser la que a usted se le ocurra en la cabeza hoy, ahorita mismo, puede ser ese potaje por el que estemos cambiando algo que ya nos corresponde. Esaú tomó su primogenitura como cualquier cosa, como si fuera un zapato. ¿Y a mí para qué me sirve si me voy a morir? No la tomó en serio en su momento en el que sus sentimientos estaban alterados. ¿Ustedes creen que ese momento era el momento en el que Esaú tenía que darle el mayor valor a su primogenitura? No la valoró, pero ¿ustedes consideran que ese momento era en el que se exigía que Esaú lo valorara? Los momentos más tensos, complicados, donde nuestras emociones están alteradas, cansados, nos están discutiendo, es donde más se nos exige a nosotros comportarnos como hijos de Dios y valorar lo que tenemos. Porque uno siente todas las emociones, estamos en esta tierra. Y si usted es de carne y hueso, como yo, también va a sentir todo. Enojo, alegría, todo, el sentimiento que usted quiera. Pero cuando eso pasa, es cuando más requiere que nosotros recordemos la palabra del Señor. Hay un verso en el Salmo 119, versículo 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y uno dice, claro, si es que uno mira el ejemplo de las personas, por ejemplo, que viven en el campo y tienen que hacer una trocha o van por una trocha, ¿qué llevan en la mano o cerca? Un machete. Si se les atraviesa una rama o un animal, ¿qué van haciendo? Lo primero que van haciendo es sacando su machete y hágale. Limpie todo, ¿cierto? Y si tiene que iniciar el camino, va limpiando. Y si solo tiene machete, limpia. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y eso aplica para cualquier edad. No solamente para el joven, sino que cuando uno es joven lo requiere mucho porque las emociones, digamos, lo que se espera de un joven es que las emociones estén más alteradas. Sí, más descontroladas. Entonces se requiere más aplomo del joven, ¿sí? Porque fácilmente se deja llevar. Pero hay ancianos o mayores que todavía se requiere que sean aplomados. Entonces debemos guardar la palabra, porque para eso nos sirve. Las emociones pueden nublar nuestro juicio, ¿sí o no? Y llevarnos a tomar decisiones equivocadas, si no se moderan. No solo las tristezas, dolores o angustias, sino también alegría o felicidad pueden influir para mal en nuestras decisiones. Y eso le pasó a Saúl en la circunstancia que lo llevó a vender su primogenitura a Jacob. ¿Y a Jacob qué le provocó? Además de que recibió la primogenitura como venta. ¿Qué se generó entre Saúl y Jacob?
¿Una qué? Una rivalidad, ¿qué más? Una enemistad, discordia, una raíz de amargura, ¿cierto? Un problema familiar. Ya eso casi en este tiempo no pasa. ¿O sí? Sí pasa, pasa mucho. Y hay mucho, yo les pongo ejemplo de lo que yo conozco, como por ejemplo en derecho, los temas de sucesiones son muy complicados a veces. Y uno dice, no, digamos la persona cuando está en vida dice, no, yo no tengo necesidad de dejar testamento. Mis hijos son reunidos, se aman mucho, no hay problema. Sí, ellos se quieren muchísimo, pero he visto mucho que cuando llega la sucesión, esos hermanos o esa familia que estaba muy unida empieza a discutir o a pelear por una cosa. Y esos problemas son grandes. Entre familia como que se incrementa al punto de que a veces entre hermanos terminan quitándose la vida. O se amenazan de muerte. No debería pasar, uno dice ¿cómo? Pero pasa. Eso pasa. Por eso a veces uno le pide tanto al Señor que le guarde a uno el corazón. Que si Él nos va a dar algo material, que sí, se lo recibimos, pero que nos guarde el corazón. Porque las cosas materiales a veces cambian el corazón de las personas. Uno a veces se compromete con, sí, yo le doy tanto cuando la plata no la tiene en la mano. Pero cuando le llega, ya como que la palabra se le olvidó. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos también y lo que nos comprometemos. Y que el Señor guarde nuestros corazones. Entonces entre Esaú y Jacob se creó un problema muy grande. Y Jacob pues obtuvo la primogenitura, que no fue de buena manera tampoco. A él se la vendieron. Pero no fue que la tuvo así, bueno, ya de una salió de ahí y ya la tenía. No. Cuando llegó el momento de que Isaac tenía que bendecir a Esaú, al mayor, él le dijo, bueno, te voy a bendecir, ¿por qué no vas y traes, no me acuerdo el animalito que era que iba a cazar, pero ve y lo cazas y lo traes y me preparas una comida y yo como de eso que me gusta? Y él se fue. Bueno, cabe anotar aquí que Esaú era velludo, ¿cierto? E Isaac ya era muy viejo, entonces no veía. Y uno tiene 5 sentidos, ¿cierto? Y si yo no veo, pues yo escucho. Y también toco. Entonces a Isaac sí le tocaba escuchar y palpar. Y bueno, le dijo a Esaú que se fuera y cazara. Y él fue, hizo caso. Porque ahí sí sabía que cuánto valía esa primogenitura. Entonces, si quieres eso, se fue Esaú corriendo a buscarlo. Y fue y lo hizo. Y la mamá de Esaú y Jacob escuchó. Entonces fue y le dijo a Jacob, oye Jacob, tu papá le dijo esto a Esaú. ¿Por qué no vas y preparas esto y tú se lo llevas? Y ahí entre ellos dijeron, no, pero me va a reconocer, él es velludo, mi voz tampoco es la de él. Y él, no te preocupes, y armaron todo un entramado ahí. Total es que terminó Jacob con una cantidad de pelo en el brazo, porque ya sabían que iban a engañar a Isaac. Entonces fue Jacob y le pidió la bendición. E Isaac le dijo, tú no suenas como Esaú. Tú como que no suenas porque no te acercas. Y lo tocó. Y así, como velludo. De pronto está enfermo de la voz. Y bendijo a Jacob. ¿Qué le tocó a Jacob? ¿Cómo creen que se sintió Esaú en ese momento? Tensionado, engañado, pero ya la había vendido. El momento en el que se exigía que actuara y que reconociera lo que tenía era aquel. Pero se dejó llevar de la emoción de la situación. Y ahora que la iba a recibir, entonces ahí sí, eso era lo mejor que él tenía. Pero cuando él llegó se encontró que la bendición se la había llevado Jacob. Y eso le decía al papá, ¿no tendrás otra por ahí? ¿No tendrás otrica por ahí? Yo me imagino Esaú estresado porque él en ese momento la estaba valorando y la quería y sabía lo que significaba ahí. Pero allá dijo, yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?
Pero cuando llegó el momento de la bendición, ahí sí estaba apurado. Tenemos que valorar siempre, siempre, siempre lo que el Señor nos ha dado. A Jacob le tocó correr, porque Esaú no le iba a abrazar y decirle, felicidades hermano por tu logro. Lo quería matar. A Jacob le tocó correr. Jacob se va, por allá conoce a su suegro Labán, él le trabaja, consigue esposa, ya ustedes saben que le tocó trabajar el doble por la esposa que él quería, que Labán le trató de engañar con los cabritos, le decía, los rayados son los tuyos, los otros son los tuyos, pero todo para quitarle a él propiedades. Pero el Señor, que sabía las intenciones de Labán, bendecía a Jacob y todos los cabritos salían así. Y Jacob crecía en propiedades, se volvió muy, digamos, acaudalado, digamos, en esta época. Y Jacob luego regresa a su tierra con el temor, imagínense volver a su tierra, porque le fue mal un poquito al final, ya Labán no lo veía, él le dice a las hijas, ya tu papá no me ve como antes. Entonces él le dijo, yo me voy porque de aquí me quitan todo, o me matan, o me quitan a mi esposa o hijos. Y el Señor le dijo, váyase para su tierra. Y él de una dijo, bueno, Señor, y se fue. Pero Jacob iba asustado a encontrarse otra vez a la tierra donde estaba Esaú. Y imagínense ustedes cómo se sentiría Jacob, o cómo se sentía. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted ofendió a un hermano y ese hermano lo amenazó a usted y ahora tiene que ir a la casa del hermano. Con miedo gritaron por allá. Pero un miedo, como dicen por ahí a veces, un miedo físico, o sea, que se siente así fuerte. Y Jacob se fue para allá a visitar al hermano, asustadito, pero se fue. Y tanto es así que la Biblia relata que Esaú mandó adelante regalos, presentes, y Esaú iba con mujeres e hijos. Y dice que los que eran siervos de Jacob le cuentan a Jacob, allá viene tu hermano también. Entonces imagínese, usted va para la casa de su hermano, pero viene y le dicen, oiga, su hermano no lo está esperando, su hermano se le viene. Pero su hermano, como tiene 10 hijos, se viene con los 10. ¿Usted qué piensa? Ni siquiera lo va a dejar entrar a la casa. Este me va a rematar aquí. La Biblia dice que Esaú venía con 400 hombres. Y Jacob le entra el miedo otra vez. Y ahí sí dice, bueno, Señor, tú me dijiste que viniera y que ibas a hacer de mí una nación grande. Tú verás, lo estoy parafraseando. Bueno, tú respondes. Entonces, con ese miedo le dijo a su sirviente, bueno, vamos a dividir el campamento en dos, uno adelante y el otro atrás. Si atacan el de adelante, el de atrás corre. Porque sabía que había ofendido al hermano, sabía que había hecho un daño y temía que lo iban a matar. Y era lo que de pronto hubiese pasado, porque ofendieron muy, muy grande a Esaú. Pero la Biblia dice que no fue así. Esaú lo recibió. ¿Ustedes creen que Esaú no era consciente en ese momento cuando perdonó a Jacob? Tuvo que serlo. Estaba calmado. Este es mi hermano. Y lo recibió bien. Lo perdonó. Hubo reconciliación y cercanía. Una relación que se había roto, ahora estaba reconciliada o subsanada. ¿Y recuerdan también a José? Amén. José fue otra persona que recibió traición. ¿Y sorpresa? ¿De quién? De los hermanos. De los propios hermanos. Esa palabra propios significa lo que yo quiero mencionar. Es decir, y de los hermanos. Si fuera de otro, dice uno, bueno, es otro, pero de los hermanos. Y los hermanos lo quisieron matar, pero fue Rubén el que le dijo, no lo matemos. Y lo metieron a un pozo y se echaron a dormir y después el otro dijo,
No, ¿por qué lo vamos a matar si es nuestro hermano? Nuestra sangre. Entonces vieron a unos que venían y se lo vendieron. Y José terminó de esclavo. Entonces, después de ser libre, terminó de esclavo en una tierra desconocida. Y un esclavo no tiene derechos de nada. Y José en su casa era muy consentido. El papá le hizo una túnica de colores bien bonita y los hermanos celosos, ¿cierto? Y pasó a ser esclavo. A hacer una cosa, es decir, algo. Porque el dueño de José, si él quería lo mataba y no pasaba nada porque era su cosa. Eso era como tener un reloj. Si yo quiero lo saco y si lo quiero lo guardo y si quiero lo golpeo contra una pared y a mí nadie me dice nada porque es mío. Eso era un esclavo. Nada. Y José terminó siendo esclavo por sus hermanos. Y la situación lo llevó a que hubo un momento de hambre y los hermanos tuvieron que llegar a esa tierra donde estaba José. Pero el Señor había bendecido a José, porque José fue esclavo, pero llegó a posiciones altas donde vivía. Y en un momento donde la esposa del jefe del dueño de él le quiso hacer una jugada y como José no quiso se fue y ella dijo que José había intentado abusar de ella o tener relaciones con ella. ¿Y dónde terminó José? Preso. Ahora, era el consentido de la casa. Terminó como esclavo y ahora preso. Uno en la posición de José uno dice, uy, yo sí estoy espero de malas. Y uno dice, ese José tiene que estar armando esa revancha de los hermanos cuando se los encuentre, pero tremenda. Pero la Biblia no me dice que eso pasó, sino que cuando la familia de José fue a sus pies y José ya estaba en una posición muy alta, la segunda en el gobierno del país en el que estaba, José los recibió y no los mató, sino que les dio o fue la puerta para que su familia sobreviviera a ese momento. Así que lo que les dio fue bendición en ese momento que necesitaba. Esaú perdonó a Jacob después de recibir la ofensa. José perdonó a sus hermanos después de recibir semejante ofensa. Y ahora quiero que nos pongamos nosotros en el mapa, el hombre y la mujer, el ser humano. Dios nos creó a nosotros. Dios nos creó a nosotros. Eso está por allá en Génesis 2. Pero Adán y Eva pecaron. El Señor les dijo, puedes comer de todo, menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Yo creo que esa es la historia que casi todos conocemos, cristianos y no cristianos, ¿cierto? Desobedecieron, comieron el fruto de ese árbol y pecaron contra Dios. Pecar, que es cometer pecado, es una infracción moral. Transgredir una norma o un mandamiento. Podríamos decir hoy que es como cuando usted comete un delito. Por ejemplo, si está prohibido comprar cosas robadas, porque el Código Penal lo sanciona, y usted compra cosas que son robadas, ¿qué hizo? Infringió la ley, cometió un delito. Así usted diga, no, pero yo no lo robé. No, pero yo no maté a nadie, pero lo compró y el Código Penal lo dice. Entonces usted ahora tiene que responder. El que comete la infracción o la transgresión tiene que responder a la sociedad. Y esa responsabilidad ante la sociedad se hace con la fiscalía y se paga cárcel o en un centro penitenciario o en la casa. Pero tiene que pagar el que cometió la transgresión. Y cuando esa persona lo hace, pues pierdes ¿qué? Su libertad. Dice la palabra que el ser humano, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y que todos fuimos constituidos pecadores. Entonces todos nosotros los que estamos aquí en esta mañana tenemos que responder. Porque hay una infracción que se cometió, una transgresión hacia Dios. Esa relación que había entre Dios y el hombre fue quebrantada por el pecado. ¿Y qué es lo que trae el pecado? Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, pero vida eterna, ¿cómo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que transgredimos esa relación. Partiendo de ahí. Y que transgredimos o afectamos la relación con Dios. Jacob sabía que había roto la relación con su hermano. Por eso le temía. Por eso sabía que su vida estaba en riesgo. Porque sabía que tenía que pagar. Algo tenía que hacer. Y mandaba regalos adelante. Y de pronto Jacob pensaba que la paga que tenía que ser con la muerte de Jacob. Y por eso estaba asustado. Entonces nosotros rompimos esa relación con el Señor. Y teníamos que responder que transgredimos porque cometimos un delito. Vamos a mirar Romanos 5:12 al 21. Por Adán todos fuimos constituidos pecadores. Pero en Cristo todos tenemos la posibilidad de acceder ¿a qué? A la justificación. Por medio de Él, que es Jesucristo. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que esto no fue lo que yo me inventé, que le estaba diciendo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Entonces la muerte pasó a nosotros. Pagamos con la muerte, la vida. Pagábamos con la muerte. Entonces había que pagar, era con muerte. Tenía que haber muerte. Siguiente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Siguiente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán. El cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que iba a venir? Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. El hombre tenía que responder, pero no había ningún hombre que fuera suficiente para pagar esa deuda, que pagara con muerte. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, hubo tantas transgresiones después de esa, pero fue suficiente con uno. Suficiente con uno para reconciliar eso. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Siguiente. Así que como por la transgresión de uno, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, volvemos otra vez, ¿cuántos? Uno. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, no tienes que morir, sino que tienes que vivir ahora. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, ¿mediante quién? Entonces, Jesucristo, Señor nuestro. Entonces teníamos que responder por uno, ¿sí? Pero después hubo muchas transgresiones. Pero era suficiente uno para hacer la reconciliación. ¿Y ese uno quién era? Jesucristo, ¿cierto? No se necesitó a nadie más que Jesucristo, porque en Él habita la plenitud de Dios. ¿Ya qué más? No hay que buscar a nadie más, no hay que inventarnos a nadie más, no hay que poner a nadie delante de Él para que hable con Él. Es Él solito. Él mismo se puso como intercesor, Él mismo. El que recibió la transgresión, el que fue afectado.
¿Mm? Imagínese que a usted lo estén procesando en un juicio por algo que le hizo a Pepito. Y Pepito le dice a usted, yo voy a ser su abogado. Yo voy a ser su abogado para que a usted no le pase nada. Pero está ahí porque usted ofendió o hizo algo contra Pepito. Y usted tiene que pagar. Porque aquí en Colombia, si comete un delito, hay que pagarlo. Hay que responder. Porque ya la ley está escrita. Y si está escrita, hay que responder. Uno no responde si no hay una ley. Eso es un principio en derecho. Que no hay pena sin ley. A mí no me pueden condenar a la cárcel por tomar agua. ¿Cierto? Pero si yo voy a una fábrica de, no sé, cualquier empresa que vende agua y hurto un poco de bidones o de tanques y me los tomo y me los gasto, ¿qué pasó? Cometí un delito que fue el hurto, no tomar agua. Pero a mí no me ponen preso por tomar agua, sino porque robé. Todos fuimos constituidos pecadores, dice la palabra del Señor. Pero por uno, bastó uno solo para que esa relación fuera saldada. Por Adán todos fuimos constituidos pecadores, pero en Jesucristo todos tenemos la posibilidad de acceder a la justificación por medio de Él mismo. Asimismo, como Pepito nos defendía en el proceso hipotético de un juicio, el Señor al que nosotros ofendimos y al que nosotros le debemos, Él mismo vino y dijo, yo lo defiendo a usted. Esa es la magnitud de la situación del ser humano, pero que no reconocemos. A veces lo pasamos por alto. Nosotros teníamos que pagar, pero Él, sin tener que pagarlo porque Él fue el ofendido, vino por nosotros y nos defiende, o nos defendió, y nos justificó. Romanos 5:11, ¿qué dice? Veámoslo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ¿qué? Entonces nosotros nos alegramos porque recibimos del Señor la reconciliación. Parece que algunos poquitos lo reconocen. Nos sentimos contentos porque hemos recibido la reconciliación de parte de Dios. Amén. Y es una reconciliación. Toda la gloria es para el Señor. Y esa reconciliación hay que tener presente de que era que teníamos que pagar con muerte. Y a eso es lo que el Señor nos reconcilió. No fue cualquier cosita, sino una muerte y muerte eterna. Alejados del Señor. Si a veces uno está en un lugar, un evento de la iglesia, y se derrama la presencia del Señor en todos, y unos minutos largos, horas tal vez, y uno siente como que uno no se quiere ir. Y a veces uno abre los ojos y mira a su alrededor y ve a todos tomados por la presencia del Señor, de pronto hablando en lenguas la mayoría, y uno siente un gozo, una alegría, y eso lo estamos sintiendo aquí apenas. Porque la presencia del Señor lo es todo para nosotros. Y esa relación que estaba quebrantada con el hombre, Él mismo vino a solucionarla. Y ahora, así como Jacob se le acercó a Esaú y Esaú lo abrazó, el Señor nos ha abrazado a nosotros como seres humanos. Y hay algo, una palabra muy bonita, que cuando yo la estaba estudiando en la universidad, pues yo no sabía que iba a ser de esa manera para mis reflexiones. Y es la adopción. ¿Ustedes la han escuchado? Yo también. La adopción requiere de dos personas, mínimo. Uno que adopta y el otro que es adoptado. ¿Qué relación hay entre el que adopta y el que es adoptado? Ninguna. No tenemos relación de sangre por ningún lado. Pero el que adopta
¿Lo hace de qué manera? ¿Con el corazón, dijeron? Queriendo. Consciente. ¿Consciente de qué? De la responsabilidad que va a asumir y de lo que está haciendo. Y el que recibe la adopción, pues ahora va a recibir beneficios de quien no debería recibir ningún beneficio. Y resulta que la adopción tiene unos efectos jurídicos. Y uno de esos efectos es que la persona que es adoptada, ustedes saben que cuando uno nace, uno tiene una relación consanguínea con otro, que son el papá, la mamá y hermanos, ¿cierto? De sangre. Y esa sangre o esa relación consanguínea es la que obliga a los papás a cumplirle o a cumplir con los deberes de padre hacia ese niño. Por eso yo no estoy obligado a responder por el hijo de otra persona, porque no hay ninguna relación conmigo de sangre. Pero la adopción permite, ojo, que exista la relación. Uno de los efectos es que crea esa relación. Entonces ya hay una relación ahora con esa persona que yo no tenía nada que ver, pero ahora sí la hay jurídicamente. Pero además, la relación que yo tenía siendo adoptado con el anterior, ¿qué saben qué pasa? ¿Ustedes creen que se mantiene? ¿Que ese niño después cuando crece un poquito va a demandar al otro por alimentos, por ejemplo? ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que no? Muy bien. La adopción hace esto. Allá está su papá de sangre, pero la adopción hace... Y yo ya no soy de allá. Ahora yo soy de acá. Y cuando hablen de este Señor, yo voy a estar ahí. Y ya no es que el hijo de sangre o natural, como se le decía antes, tiene más derecho que el adoptado en términos jurídicos. No lo tiene. Son igualitos. Y saben que ese niño que es adoptado tiene todos los derechos iguales que ese niño que nació de la mamá consanguínea. Y volvemos a la sucesión. El requisito para que inicie la sucesión, ¿saben cuál es? Algunos dirán, no, la demanda. Pero ¿saben cuál es realmente? ¿Qué es lo que hace que se abra una sucesión? ¿Sí saben? ¿Qué se les ocurre? Díganlo, que por ahí lo están diciendo. La muerte. La muerte es la que hace que los hijos o los herederos sean llamados a suceder al papá, o sea, a recibir la herencia. Solamente la muerte. Y eso es una cosa hermosa porque la palabra del Señor está en todo. Y esto yo lo estaba viendo en clases de derecho. Y decía mi profesor, la muerte es la que abre la sucesión. Y se usa otra palabra que es la delación. Y la delación es el llamamiento. Es decir, usted como hijo es llamado a dos cosas. O la acepta o la repudia. Y nosotros fuimos reconciliados con el Señor. Y dice la palabra que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, herederos, pero por Jesucristo. Y nosotros ahora, que antes estábamos perdidos, esa relación se cortó. ¿Usted sabe lo que significa ser llamado hijo?
Si ponemos el ejemplo aquí terrenal como para que lo entendamos, si a usted lo ponen de heredero ahora, del hombre más rico de la tierra, usted ahora va a recibir, así usted no tenga nada de relación de sangre con él, por ser adoptado ahora va a recibir o tiene el derecho de todo lo que él tiene. Y cuando llamen a los hijos de ese señor, ¿sabe a quién van a llamar? A usted. Y ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos herederos y herederos del Rey, del Dios creador de todo. Y todos nosotros somos llamados a responder. Ahora tenemos que responder sí o no. Aquí no es que yo respondo por el de mi papá o por mi mamá. Miren que en derecho también la sucesión, si mi papá negase aceptar la herencia, yo puedo decir como hijo, no, venga, yo la acepto. Mi papá no, pero yo sí. Porque cada uno tiene que responder. Y así nosotros hoy tenemos esa posibilidad. Y tenemos que responderle al Señor. Porque esa puerta está abierta hoy. Y dice la palabra que el día de salvación es hoy. Porque hoy es que estamos acá y parece una redundancia, pero es una verdad muy grande. Mañana no sabemos. El día de salvación es hoy y tienes que responder hoy. ¿La aceptas o la repudias? Y uso esa palabra porque decir que sí o no no se siente mucho. Pero decir repudio, eso es repudiar. Yo no la quiero. Y hay unos por ahí que la venden. Como Esaú vendió su primogenitura en un momento de cansancio. Y la podemos estar vendiendo con nuestros hechos. Y a veces no nos damos cuenta como Esaú en ese momento. Pero después, cuando ya Esaú fue a reconocer realmente lo que era lo que tenía, ¿ya para qué? Tenemos que ser conscientes de lo que el Señor nos ha dado en esta mañana y nos recuerda. Gloria al Señor Jesús. Yo me siento muy contento con el Señor por eso. Que a veces uno tiene que llorar y tiene que arrodillarse y dejar que el Señor lo toque a uno. Porque como nos enseñaba el pastor, uno piensa que el Señor es grande, pero el Señor es mucho más grande que eso. Muchísimo. Y mire que uno usa mucho, muchísimo, grandísimo, pero esas palabras no son nada. Porque va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Así como el que perdona es consciente de lo que perdona, el que recibe el perdón también tiene que ser consciente del perdón que recibe. Y eso hace que se cree en nosotros un corazón agradecido. Y el que es perdonado, mejor dicho, eso quiere poner al que perdona, le quiere llevar de todo. Si le quiere poner un trapito para secarle las lágrimas, se las seca. Porque sabe lo que le hizo. Imagínese una persona que le deba a usted, o que usted le deba, mejor dicho, la casa que tiene. Y le dicen, tranquilo, quédese ahí con su casa. Esa persona a usted el 31 de diciembre de pronto le dice, Dios les bendiga, feliz año. Y no se cruzan, sino que simplemente usted se siente agradecido. Ahora, ¿cuánto más con el Señor? Que Él nos ha perdonado y que también nos ha dado el Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra que es a través de su Espíritu Santo que estos cuerpos mortales van a ser transformados. Imagínense. Vamos a leer el verso que leímos al comienzo, Colosenses 21, 23. Pero antes de seguir leyéndolo, les voy a recordar Romanos 8:11, que es lo que dice donde les comento lo del Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el Señor nos ha dado todo. Nosotros fuimos los ofensores, pero Él ha sido el perdonador, Él ha sido el dador, nos ha bendecido y nos va a presentar delante de Él mismo. Dice la palabra que leímos, Colosenses 21, capítulo 1, verso 21. Los voy a invitar a estar de pie, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice Colosenses, y a vosotros también, que erais, ¿qué? En otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Ahora qué nos ha hecho? Os ha reconciliado. Siguiente. En su cuerpo de carne, ¿por medio de qué? Tenía que haber muerte y la hubo, el Señor lo pagó. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No es que nosotros mismos nos vamos a presentar, Él nos hace presentar delante de Él mismo. Porque su Espíritu en nosotros es el que nos limpia. Entonces nosotros nos tenemos que dejar llevar por Él. Por eso decimos, y la palabra dice que su voluntad es mejor que la mía. Porque su voluntad es que seamos santos. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no le da la gloria al Señor en esta mañana? El que esté contento, que le dé la gloria al Señor en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Porque Él es grande y maravilloso. Él lo hizo para presentarnos a nosotros ante Él mismo. El siguiente verso. Si en verdad que, esta es la parte de nosotros, tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que dijimos al comienzo, que lo habíamos escuchado y que en esta mañana tú lo estás escuchando. Seas de la congregación o no, lo estás escuchando en esta mañana. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo no sé si usted se siente agradecido en esta mañana con el Señor. Yo sí me siento muy agradecido con el Señor, porque lo que tenía que pagar yo era mucho, pero Él me ha dado más y Él lo ha hecho todo. Oremos en esta mañana dándole gracias al Señor. Señor Jesús, te doy las gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por la gracia, Señor Jesús, que tú nos has bien dado, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos tuyos. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, por tu obra en la cruz, Señor. Gracias. Porque tú has sido bueno, Señor, y nos has ayudado en esta mañana, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
arde mi corazón solo ante ti, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro ante ti, Jesús. Oh, no hay lugar más alto, más grande